en esta computadora. Ya, lo vamos a seguir haciendo porque es una instancia que creemos es mucho mejor, ¿cierto?, que esta interacción un tanto a distancia que tenemos semana a semana y que no nos permite interactuar. ¿Ya? Y por eso mismo, esa interacción queremos que sea un poco más fructífera en este momento, si bien no tenemos, como les dije recién, la obligación hasta ahora de poderles decir que enciendan su cámara obligatoriamente, pero sí es importante que intervengan, que pregunten, que consulten, utilizando, ¿cierto?, su micrófono. ¿Por qué les decía recién que si ustedes escriben en el chat lo van viendo ustedes, solamente nosotros que vamos a exponer en este caso la presentación de ahora, no tenemos acceso al chat, ¿ya? Entonces, por eso mismo, es mejor que las preguntas las hagan utilizando el micrófono. Ya ahí llegaron otros 5 compañeros, vamos 25, ¿ya? Entonces, vamos nomás, Jessica. Sí. Ok, bueno. La clase para esta semana está pensada en el abstract o resumen, que seguramente ustedes se han enfrentado a un abstract o resumen cuando han leído un texto especializado. De los que hemos visto en clase, sí han habido, ¿ya? Y cuando estén en la universidad va a ser mucho, mucho más común. Por lo tanto, vamos a ver qué es un abstract, qué es un resumen, y cómo nosotros podemos ir trabajando con él. Va a ser un tema largo, ¿ya? No se va a acabar esta semana. Vamos a seguir después con el mismo tema, porque ya llegamos al análisis de los textos, que es a lo que veníamos preparándolos, ¿ya? Veníamos preparándolos para este análisis. Avanza, Cristian. Bueno, el propósito entonces de la actividad es que ustedes puedan escribir un resumen o un abstract, pero eso no lo van a hacer esta semana, lo van a hacer más adelante, ¿ya? Desde ahí, la actividad va a comenzar en que nos podamos acercar a este tipo de texto, que podamos revisarlo, analizarlo, ver cómo se compone. Y después, cuando ustedes ya tengan todo ese análisis, van a poder escribir uno, ¿ya? Continúa, Cristian. Bueno, para poder comenzar y acercarnos a este formato de texto, sería importante que observemos quizás otra estructura de otro texto que nos pueda traer ciertas similitudes con el mismo abstract o resumen, ¿ya? Y aquí lo que tenemos es una noticia. Las noticias tienen una estructura súper detallada y súper rígida también, porque si nosotros hablamos de una noticia, inmediatamente sabemos que tiene un título o un titular, que es aquí el que aparece, ¿cierto? Dice, programas de TV endurecen medidas sanitarias tras últimas normativas. Y ese título tiene un formato, está ennegrecido, resalta sobre lo demás, entre otras cosas. Luego, inmediatamente del título, viene la bajada. Esta bajada funciona como una especie de explicación o complemento al título. Y desde ella entonces empieza a relacionarse con esto que vamos a trabajar en esta clase, que es el abstract o el resumen. Y después lo que tenemos es el lead o entradilla, que es nuestro primer párrafo que explica los componentes más importantes de la noticia. Recordamos entonces que las noticias responden a varias preguntas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de una noticia, aquí aparece la misma noticia, están detallados los momentos que vimos en la diapositiva anterior, vamos entendiendo que con el título, con la bajada, ¿cierto? Con el LEA vamos a tener ya las preguntas fundamentales de la noticia respondidas, ¿ya? ¿Quién, cuándo, por qué, dónde, cómo? Oye, Jessica, podríamos hacer el ejercicio aquí de poder preguntar, ¿cierto? Buscar relacionar estas preguntitas con los chicos, po. A ver si resulta. Ya, veámoslo. Yo voy a Vamos. leer la noticia. ¿Ya? Y Cristian me va a ayudar a elegir a alguna persona para que responda quién, otra persona para que responda cuándo, otra persona para que responda dónde, otra persona que responda qué y otra que responda por qué. Así ¿Ya? que atentos, porfa, a los que están acá presentes, porque yo aquí veo, insisto, a 24 personas, y para corroborar que estén prestando atención y no estén ahí durmiendo en la cama o tirados haciendo otra cosa, vamos a hacer esto para generar un poquito de interacción, ¿ya? Así que solo necesitan encender el micrófono cuando yo les diga. Vamos, llega. Ya, ok, entonces, dice, programas de TV endurecen medidas sanitarias tras últimas normativas. Patricia Reyes. Por estos días, los canales han mostrado nuevas reglas para evitar contagios, aunque en ciertos puntos de forma tardía respecto a la regularización
regulación, perdón, del MinSal, como el uso de mascarillas. El jueves pasado, la mayoría de los matinales sorprendió a sus televidentes con nuevas medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. Buenos días a todos y mucho gusto aparecieron con sus animadores e invitados con mascarillas, algo que hasta entonces no se había visto así de extendido en pantalla. Por su lado, Contigo en la Mañana tenía a su animador Julio César Rodríguez completamente solo en el estudio, con cámaras robotizadas, mientras su compañera Montserrat Álvarez estaba en otro estudio, también con una cámara fija. ¿Quién? Ya. Marcelo Fierro, el primero que me aparece aquí en mi visor. Marcelo, se supone que, ¿cierto?, la estructura textual de esta noticia responde a estas preguntitas, todas relacionadas con estas primeras tres partes, que serían las que dijo ya la profe, ¿cierto? El título, la bajada y el leato entradilla. ¿Quién protagoniza esta noticia? Los matinales. Ya, súper. Los matinales, excelente. Los O programas de TV, ¿cierto? Así los denomina explícitamente. Pilar González, ¿cuándo ocurre este hecho? Un jueves pasado. ¿Ya? ¿En qué parte aparece esto? ¿Esa información? En el texto, en el cuerpo texto, al inicio. Ya, en el LEAD. ¿Ya? Ese es En el el primer LEAD. párrafo, el que nos entrega la mayor cantidad de respuestas a estas preguntas. ¿Dónde, Ani Salazar, dónde ocurre esta noticia? ¿O este hecho? O sea, ahí ay, ¿cómo se llama esto? Ay, en los estudios donde hacen los matinales y eso. ¿Ya? Súper. O Súper. en los distintos programas, ¿cierto? Paloma, te veo acá también. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? ¿Cuál es la respuesta fundamental a esta noticia? ¿Qué ocurrió? Tuvieron que usar mascarillas en los estudios ahora. Ya, eso. Y porque endurece las medidas, ¿cierto?, tras las nuevas normativas sanitarias dentro del país. Y Camila Toledo, te alcanzo a ver acá también, ¿por qué finalmente ocurre este endurecimiento de las medidas? ¿O por qué los programas endurecen las medidas como ahí dice? Vamos, Camila. ¿Cómo lo escuché? ¿El por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Se tomaron estas medidas? ¿Por qué se usa mascarilla? Entre otras cosas. Porque es una medida que hasta entonces se tenía que regir y aparecieron los invitados con sus mascarillas. Ya, súper. Entonces ahí estaría la información que aparece en la bajada, ¿cierto? Donde dice que hay una regulación del MinSal. Y desde ahí no se había visto en los matinales y por lo tanto ahora sí se ve. Si se fijan, con todas estas preguntas que ustedes respondieron, ya tenemos bastante información para entender la noticia y todo lo que la noticia después tiene son solamente detalles. Yo ya entendí la noticia al responder todas estas preguntas. Yo ya entendí la noticia al leer estos elementos que aparecen en sí, que son los tres fundamentales. Todo lo que viene después en una noticia son detalles. ¿Importantes? Sí, por supuesto que son importantes, porque yo no me puedo quedar solo con el título de una noticia. Tengo que leerla en profundidad si es que a mí me interesa el tema. Y lo mismo ocurre con los textos especializados. No nos podemos quedar solo con el abstract o con el resumen, pero va a ayudar, va a ser una ayuda fundamental para que yo pueda entender el texto que estoy trabajando. Ya, Cristian, sigamos. Bueno, entonces, aquí hay otras preguntas que vamos a responder. Cuando nosotros hablamos de una noticia como esta, que está súper estructurada, y lo mismo si ustedes buscaran cualquier noticia, les va a aparecer de esa forma, va a haber una estructura muy fija, ¿ya? ¿Qué función cumple la entrada respecto de la noticia? ¿Cómo yo voy a entender que la entrada es fundamental en una noticia? Veamos a alguien de tercero. Antonia Trina. Te veo ahí bien abajo de lo que acabo de avanzar. Antonia, cuéntanos, ¿qué función cumple la entrada respecto de la noticia? ¿Qué crees tú entonces que
tiene que hace que la entrada sea fundamental en una noticia, o sea, importante, o siempre esté. No hay noticias que no tengan entrada. ¿Ya? Es que la entrada responde a varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo? Ahí está, ¿dónde? O también el por qué. Entonces es importante para que nos dé como un resumen. Muy bien, ocupaste la palabra La clave, palabra clave. Antonia. Sí. Resumen, ahí está. Eso hace que la entrada sea muy, muy importante. Segunda pregunta, ¿de qué modo se relaciona la entrada con las otras palabras de la noticia? Esas otras palabras pueden ser las palabras que aparecen en el título, esas otras palabras pueden ser aquellas que cuando hacemos, ¿se acuerdan del skimming y scanning? Cuando hacemos un barrido sobre la noticia, inmediatamente yo puedo mirar hacia la pasada y me aparece mucho gusto, me aparece Julio César Rodríguez, me aparece contigo en la mañana, buenos días a todos. Son palabras que resaltan sobre los demás. Entonces, ¿de qué modo la entrada se relaciona con las otras palabras? Cata, no sé qué Cata será, pero tengo aquí a alguien que dice Cata. Cata, ¿cómo se relaciona la entrada con las demás palabras? ¿Estás por ahí, Cata? Oh, ese micrófono está malo. Bueno, puedes escribir tu respuesta ahí en el chat y la leemos después, ¿ya? ¿A quién más tengo? No sé si le preguntamos a la Francisca, ¿no? Creo que no, ¿cierto? No. Francisca, ¿de qué modo se relaciona la entrada con las otras palabras de la noticia? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, recién despertando. Vamos con ánimo. Vamos, vamos. Profe, yo creo que como que la entrada explica las otras palabras que uno ve de pasada, como usted decía. Ya, funciona como una explicación. Entonces su relación tiene que ver que va uniendo los elementos que tiene la noticia, ¿ya? Y aquí tenemos que recordar, y eso es bueno porque si se fijan, vamos paso a paso. Hemos ido avanzando con todo lo que tiene que ver con un análisis de texto especializado. Y el skimming y el scanning, que lo vimos en la unidad 1, es fundamental cuando nosotros trabajamos textos largos o textos más complejos. Aquellos que, por ejemplo, tienen un abstract o un resumen, ¿ya? Y la última pregunta, ¿en qué medida es posible afirmar que la entrada es una síntesis de la noticia? Ya Antonia había adelantado, ¿cierto? Y ella ocupó la palabra clave al decir que la entrada tiene que ver con un resumen. ¿Y cómo podemos afirmar esto? ¿Cómo podemos corroborar que eso está en lo correcto? Vicente. ¿Qué cosa? ¿No escuché bien? ¿Cómo podemos corroborar, en este caso, ¿cierto?, afirmar que la entrada es una síntesis de la noticia? ¿Por qué podríamos decir eso? ¿Por qué podríamos decir que la entrada es un resumen, una síntesis de una noticia? Porque al leer toda la noticia uno se da cuenta que en la entrada está condensado toda la información importante sobre esa noticia. Muy bien, ¿cierto? Entendemos, y aquí también apoyando un poco lo que dijo Antonia hace un rato atrás, la pregunta 1 con la pregunta 3 se relacionan absolutamente. En la entrada nosotros vamos a responder ciertas preguntas, ¿por qué, dónde, cuándo? Ahora, no es que en todas las entradas van a estar las respuestas a esas preguntas, podría ser una, podrían ser dos, podrían ser tres, no sé, ¿ya? Pero sí tienen que ver con aquello. Por eso es que la entrada se parece mucho a lo que vamos a trabajar durante esta clase, que es el abstract o resumen. Continuemos, Cristian. Vale. Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué se parece mucho? Porque al leer, yo ahí puse un ejemplo, ¿cierto?, de una investigación que se titula como La calidad de la educación como parte del problema educación escolar y desigualdad en Chile. Ya es un título que me lleva a una tremenda investigación con todas sus partes correspondientes, introducción, desarrollo, etcétera, pero tiene este elemento fundamental y que está marcado ahí con este rojo, ¿cierto?, que es el resumen. Y es tan similar a lo que acabamos de hacer, ¿ya?,
que en ese resumen yo puedo encontrar las preguntas fundamentales que me guían en la lectura de ese texto, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, asistan a la universidad en algún momento y en alguna carrera, en todas en realidad, van a tener que leer textos especializados de sus comunidades especializadas, que es también el término que hemos ocupado en las últimas clases. Y, por ejemplo, en las primeras clases inmediatamente les van a decir que, no sé, realicen un ensayo, y les van a decir que tienen que dirigirse a tales autores, pero solo ustedes tienen los autores y tienen que después buscar textos, ¿ya? Y al leer este tipo de textos es imposible que los lean todos juntos para ver cuáles les sirve más. Y es ahí donde yo tengo que recurrir a este resumen, ¿ya? Por eso es tan importante poder reconocerlo, poder evaluarlo y si realmente, ¿cierto?, me va a servir o no. Entonces, como les digo, este resumen o abstract en la noticia cumple una, o sea, siendo, ¿cierto?, muy comparativo con la noticia, tienen una función similar, porque me da las luces fundamentales de lo que yo voy a leer en este texto. Entonces, bien concretamente, ¿qué es un abstract? Yo puedo decir que este resumen o abstract es una representación que cumple con 3 palabras fundamentales, ya 3 conceptos. Es abreviado, tal y como aparece acá, ¿ya? Es objetivo, quiero decir con esto que no tiene ninguna apreciación por parte de la persona que escribe, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el autor de la investigación es Eduardo Cavieres. Eduardo Cavieres no puede, en este resumen, poner alguna apreciación personal, ¿ya? Esa es la diferencia. No puede subjetivar un poco la información, sino que la expone objetivamente como aquí aparece. Y también es precisa, ¿ya? Es justo y necesario lo que está ahí expuesto sin decir más, porque el resto y el detalle viene en el desarrollo de la investigación. Entonces, ¿cierto? Es esto. Pero yo podría decir por qué al principio del curso, ¿cierto? Vimos lo que era una síntesis. Y voy a preguntar a la Pía, que la alcanzo a ver acá, Pía Soto, ¿recuerdas qué era una síntesis? Lo trabajamos en clase, además. Hola, profe. De las pocas Hola, cosas. Pía. Me acuerdo. Ya, ¿qué te acuerdas, Pía? Una síntesis era como un tipo de resumen, pero solamente lo más importante. Ya, súper. Un tipo de resumen, pero solamente lo más importante. Sí, Entonces, con datos específicos, más que nada. ya, con datos específicos. ¿Y se te ocurre cuál podría ser la diferencia entonces si tenemos esto que es muy parecido? Que es un resumen que también habla de una representación objetiva, precisa, abreviada, y yo podría decir que es lo mismo que una síntesis. ¿Será lo mismo? Que quizás la síntesis uno puede igual hacer una crítica. Ya, bien. Ahí está. Ahí está la palabra clave, ¿cierto? Que tú dijiste que tal vez, ¿cierto?, hacer alguna crítica. Y precisamente, si yo tuviera que decir una diferencia fundamental entre ambos conceptos para no tener que confundirme, porque ahora ya no estamos hablando de síntesis, ya, sino que vamos a pasar y estamos en este momento introduciéndonos a lo que significa un resumen. En este resumen, entonces, yo tengo que reducir ideas principales, ¿ya?, para exponerlas de manera clara, sencilla y objetiva, como lo dijimos recién. No se agrega nada que no aparezca en el texto en profundidad, ¿ya? Solo se quita un poco de contenido, ¿ya?, para que yo pueda de alguna manera dar luces de lo que se trata el texto. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la síntesis? Que la síntesis también reduce el texto principal, se mantienen las ideas principales y hasta ahí, ¿cierto?, es como muy parecido. Sin embargo, como dijo la Pía súper bien recién, en la síntesis está la idea de que yo puedo, en algunas ocasiones, organizar la información de la manera que a mí se me ocurra y también incorporar de pronto algunas apreciaciones que son personales. Y ahí es donde yo subjetivizo un poco la información que no ocurre en el resumen, ¿ya? Entonces, es súper claro que en el resumen no debo incluir ninguna apreciación personal mía, ¿cierto?, como autor, sino que mencionar exclusivamente aquello que refiere a la investigación, que era algo más o menos así. Pilar González, ¿me escuchas por ahí? Sí. Ya, Pilar. Necesito que me ayudes a leer el ejemplo de cómo hacer una síntesis, que aquí hablamos en realidad de la síntesis y resumen a partir de lo que fue dice ahí, la obra literaria La nueva vida de Coco. Entonces, tú me lees esto
y luego la Rayén Sandoval se prepara para leerme la parte del resumen. Y ahí vamos dando luces entonces de cuáles serían, por ejemplo, las palabras que diferencian exactamente estos dos tipos de textos. ¿Ya? Vamos, Pilar. Ejemplo de cómo hacer una síntesis. La novela cuenta el traslado de la familia Martínez a una nueva ciudad. El traslado produce cambios en el comportamiento de su perro Coco. Para solucionarlo, esta familia contrata a un especialista en conducta canina. Los cambios que deben introducir en su vida para ayudar a Coco influirán en sus relaciones familiares positivamente. Ya, súper bien. Esta entonces es una especie de síntesis muy breve, ¿cierto? Pero vamos a tratar de buscarle la diferencia con lo que va a leer su compañera a continuación. Ejemplo de resumen. Ya. La familia Martínez se traslada a una nueva ciudad y una nueva casa. Su perro Coco va con ellos y pronto experimenta problemas de comportamiento debido al cambio. No sabiendo cómo afrontar el problema, deciden contratar a un experto que les aconseja a su veterinario para que les ayude a corregir el comportamiento del perro. Pero aplicando los consejos de este, se irán dando cuenta poco a poco que ellos también tienen problemas que resolver como familia. Ya. A ver, ¿quién más tengo por acá? Tiare Veloso. No ha hablado la Tiare, ¿cierto, Yeka? No, creo que no. Creo Ya. que no. Tiare, ahora sí. Tenemos estos dos pequeños textos muy parecidos, pero con algunas palabras claves que hacen entender cuál es la diferencia entre una síntesis y un resumen. ¿Qué idea o palabra puedes extraer ahí que marca la diferencia, Tiare? Encuentro que el resumen es un poco más formal que la síntesis. ¿En qué sentido? ¿En qué palabritas los puedes identificar, por ejemplo? Lectura en la hecha resumen en sí ya es más formal. La síntesis es como estar haciendo un resumen así hablado, lo escribieron. Está con una planificación anterior, perdón. Ya, vale. Entonces, Claudio La Voz, ¿me escuchas por ahí? Si yo analizo la síntesis, Claudio, ¿qué palabras puedo decir, como dijo su compañera, ¿cierto? Que esto tiene una subjetivación, que está ahí, hay alguna opinión de por medio, Claudio, o hay alguna apreciación que no debería aparecer, pero como es una síntesis, aparece. ¿En el resumen? No, en la síntesis. Ah, ya. Debe haber ahí alguna palabra, alguna idea que dé a entender que no es completamente objetivo, sino que el autor que hizo esa síntesis está poniendo un poco, ¿cierto?, de su apreciación personal. ¿Qué palabra puede dar luces de eso? La novela cuenta el traslado de la familia Martínez. ¿Ya? Y si vas al último párrafo, ¿cuál palabra ahí puede ser? Para ayudar a Coco influirán en sus relaciones familiares positivamente. Ya, gracias Claudio, súper bien. Entonces, eso es lo que yo en algún momento al principio de la unidad pude trabajarlo. Ya nosotros hicimos una síntesis, incluso fueron una sinopsis de unas películas donde yo podía decir que, no sé, la película muestra fantásticamente la historia de amor o la maravillosa historia de amor entre dos personajes. Ya. Ese tipo de apreciaciones son personales y yo las puedo hacer en una síntesis, pero ahora que vamos a involucrarnos ya concretamente con lo que es el resumen, debe ser una estructura ordenada, objetiva, y donde yo no debo incluir ningún tipo de apreciación personal. O no debo encontrar ahí, porque si no, ¿cierto?, no va a ser un buen resumen. Por ejemplo, porque en otras ocasiones también la noticia, a veces en sus partes que ya analizamos recién, a veces no nos muestra toda la información, y así como hay noticias que van a estar un poco más incompletas, los resúmenes también a veces uno esperaría que estén completos como este, o como los ejemplos que vamos a ver, pero a veces no lo están, ¿ya? Y ahí es importante tener entonces claro algunos elementos para poder analizarlos, que son los elementos que va a presentar ahora la profe. Ya, y lo otro, antes de pasar a la otra diapositiva, si se dan cuenta, la síntesis funciona como un parafraseo del resumen, ¿ya? Eso es como algo que ustedes pueden identificar al tener estos dos textos ahí mismo. Porque recordemos que cuando yo hago un parafraseo de un texto, lo estoy explicando con mis propias palabras.
¿ya? Ahí también podría ayudarles a entender esta diferencia entre los dos ejemplos que vimos aquí. Ahora sí, Cristian. Vale. Bueno, analicemos juntos un abstract. Tenemos aquí un abstract, lo vamos a leer, vamos a trabajar con él, y luego vamos a ir viendo algunos detalles que tiene este mismo abstract. ¿Para qué? Para que ustedes en la actividad de esta semana puedan hacer algo parecido, ¿ya? Le quiero pedir ayuda a la María Jesús, a ver si me puede ayudar un poco con la lectura, para que podamos hacer un poco más interactiva esta clase. María Jesús, ¿puedes hablar? ¿Sí? Bueno. Ya, súper. Gracias, María Jesús. Te escuchamos. Los marcos interpretativos en la política chilena de salud sexual y reproductiva. Javiera Cubillos Almendra. En el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas pueden identificarse diferentes discursos, expresados por distintos sectores y actores políticos. El propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que pueden detectarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva en Chile entre los años 2000 y 2015. La metodología utilizada se sustenta en 3 elementos: un seguimiento de procesos, un análisis de encuadrajes crítico de 40 textos políticos de interés y entrevistas a 39 actores gubernamentales y de la sociedad civil que han incidido o se han interesado en el debate sobre la sexualidad en Chile. A partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos: salud pública, valores tradicionales, enfoque pedagógico, derechos sexuales y reproductivos y autonomía sexual y placer. Dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada. Muchas gracias, María Jesús. Palabras claves, dice ahí: políticas públicas, sexualidad, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, análisis de marco. Lo que tenemos aquí entonces, chicos, es un abstract, ¿ya? Y además, comentarles que tiene ahí su fuente, ¿cierto? Que es Cielo, que es una revista especializada. Sería importante que se vayan relacionando con esta revista porque cuando estén en la universidad, varios textos que van a leer van a ser de Cielo, ¿ya? Probablemente, dependiendo de la universidad en la que estudien, sus profesores les van a hablar de esta revista y se van a encontrar con que sus profesores también han publicado en esta revista, ¿ya? Es una revista académica bastante completa, muy, muy interesante. Bueno, continuemos. Teníamos aquí, entonces, distintos elementos que nos van ayudando a entender cuál es lo que yo tengo que darle una mirada al mismo texto. Y aparecieron ahí ciertas palabras claves: el propósito, la metodología, a partir del análisis de la información recolectada. Dichos hallazgos dan cuenta de, si yo pongo atención a estos 4 elementos que están subrayados, voy a entender que aquí yo tengo todo el componente de este abstract, y lo puedo entender. ¿Por qué? Porque ahí me hablaba del propósito, me hablaba de una metodología, me hablaba del análisis que se recolectó a partir de esta investigación, y los resultados que tienen que ver con los hallazgos, ¿ya? Lo podemos analizar de forma más detallada, como aparece en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo analizar correctamente un abstract? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Un abstract completo debe responder a lo siguiente, y lo puede hacer de manera implícita o explícita. Recordemos que no siempre va a estar tan explícito y me va a decir casi textual lo que yo estoy buscando, pero sí puede estar de manera implícita. Lo primero que debemos entender es una contextualización. Desde ahí debe haber una exposición del marco, del área o situación que dio origen a la investigación. Eso debe estar en el resumen, ¿ya? Básicamente responder a la pregunta ¿a partir de qué? Luego, también en el resumen deben estar los objetivos. ¿Qué es lo que entonces busca alcanzar esta investigación? ¿O para qué? Debe haber un objetivo. El para qué es súper importante. Después, debe haber una metodología. El método que se utilizó para llevar la investigación. ¿Cómo? ¿Ya? También tiene que estar la conclusión o conclusiones. Eso es fundamental porque me lleva a entender todo lo que va a trabajar el texto en sí. No es que aquí yo estoy señalando como el final de la historia,
si lo comparáramos como por ejemplo con una película. Finalmente lo que estoy haciendo es dar un orden del texto que voy a trabajar, ¿ya? Por eso es que las conclusiones son súper importantes en los abstracts. Un comentario que tiende a ser opcional. Bueno, ustedes, si bien en el ejemplo anterior que veíamos, les decíamos que los resúmenes, los abstracts, no tienen información subjetiva, hay algunos abstracts que sí lo contienen. Y por lo tanto, estos comentarios, más que nada, lo que hacen es tener ciertos alcances y proyecciones de la investigación. Yo como investigador, yo como, no sé, profesor, docente, ¿qué es lo que pretendo con esta investigación? Más que nada eso, más allá de decir que es algo positivo, es algo negativo, va por ese camino, ¿ya? Y finalmente, las palabras claves que aparecen en todos los abstracts. Esas palabras claves van a ser conceptos vinculados a la investigación y van a sintetizar aspectos claves de esta, ¿ya? Por eso es que muchas veces esas palabras claves son fundamentales porque luego, si yo busco, reviso mi abstract, van a estar siempre ahí, siempre van a estar detalladas, de alguna u otra manera. Cuidado con lo del comentario, como les decía, por eso es súper importante ahí que entiendan que es algo opcional, ¿ya? Analicemos juntos este abstract que acabamos de leer y María Jesús nos ayudó, ¿ya? Entonces, si se fijan, en esta primera parte yo tengo un resumen y hablo sobre la contextualización. Esa contextualización está a partir de este cuadrito que se deriva acá, que dice, en el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas pueden identificarse diferentes discursos, expresados por distintos sectores y actores políticos. Ahí ya empiezo entonces a darle un contexto a mi investigación. Estoy hablando de dónde se ubica, quiénes están dentro de ella, y de esa manera voy acotando también el tema, porque los temas pueden ser muy amplios, pero al darle un contexto ya sé a qué específicamente me estoy refiriendo. Después hablo de los objetivos. Principalmente la palabra propósito es fundamental para entender un objetivo, ¿ya? Y ahí dice entonces, el propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que pueden detectarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva en Chile entre los años 2000 y 2015. Hablo también entonces de cuál o para qué estoy haciendo esto y especifico años, que es fundamental, ¿ya? Nuevamente, o sea, el objetivo también va ligado con la contextualización. La metodología, ¿cómo hago esta investigación? ¿Cómo la realizo? Y acá explico, ¿cierto?, que se sustenta en 3 elementos. Un seguimiento de procesos, un análisis de encuadre y entrevistas a 39 actores. O sea, además ya tengo mi objeto de análisis. Estoy trabajando con estas muestras. Esto es lo que yo estoy analizando. Este es mi componente, ¿ya? Y finalmente las conclusiones. Se han identificado 5 marcos interpretativos: salud pública, valores tradicionales, enfoque pedagógico, derechos sexuales y reproductivos, y autonomía, sexualidad y placer. A partir de esas conclusiones, ¿cierto?, de esos elementos, o como dice 5 marcos interpretativos, yo basé todo lo que estaba aquí. ¿Se fijan? Entonces, es un abstract bastante completo. Tiene todos los elementos que yo debo identificar, ¿ya? Y ¿la otra diapositiva? No, ahí ya presentamos ok. la actividad. Bien, Ok. entonces, a partir de lo que acabamos de ver, que es básicamente esto, ¿ya? Estos elementos son los fundamentales y no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Porque nos van a permitir analizar precisamente y correctamente un abstract, y es lo que van a tener que hacer esta semana. No es una actividad extensa, ¿ya? A veces va, como dijo la profe al principio, hay actividades súper extensas o que demandan un poco más de tiempo, pero también Como la vamos a tener entrevista. que, como la entrevista, pero vamos a tener que en algún momento también, ¿cierto?, acotarnos un poco. Nos va a costar mucho porque como esta asignatura es netamente especializada, la lectura es un poco más extensa, es un poco más compleja, pero nos vamos a tener que ir acomodando, ¿ya? En el caso de hoy es una actividad bastante breve y es hacer lo mismo que hizo la profe acá, ¿ya? Si se dan cuenta aquí lo que hizo la profe Yeka es analizarlo, bueno, ahí puso 4 elementos, pero acá nosotros tenemos 6, ¿ya? O 5 en este caso, dejando de lado un poco el comentario, que como dijo la profe, no es un comentario personal, sino que es un alcance que yo espero de mi investigación, ¿ya? Pero contándolo como 6 elementos.
Entonces la profe analizó esto que estaba acá. Eso mismo van a tener que hacer ustedes con un resumen que ya está hecho. No tienen que elaborar un resumen. La actividad va hacia allá, vamos hacia la escritura de un resumen, ¿cierto?, de una posible investigación, pero por ahora no todavía, sino solamente analizarlo bajo los criterios que ya expusimos recién. Y las propuestas son 3, y quiero que las veamos concretamente ya acá. La primera es una investigación de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, y que se titula La investigación de la depresión en adolescentes en el Perú, una revisión sistemática, ¿ya? Es del año 2017, son las 3 súper actuales, ¿ya? Y aquí está el resumen. Solo ahí nos tenemos que fijar en esta actividad. Lo que yo debería hacer entonces es buscar esos elementos que estaban acá, insisto, o acá, claramente, ahí, en este texto. Y tratar de identificarlo, ¿cierto? Y copiar ahí tal y como se mostró en el ejemplo. La segunda investigación es esta, ¿ya? Es de la Universidad Católica, si no me equivoco, de acá, y habla de pruebas estandarizadas para el acceso a la educación superior en Chile, performatividad y subjetividad de los estudiantes, de Francisco Durán del Fierro, del año 2019. Y acá está también el resumen, que es un poco más contextual a lo que ustedes, tercero o cuarto medio, ¿cierto?, tienen vías D, que es la prueba de admisión. Y está el resumen, sus palabras claves, y también buscan, ¿cierto?, los elementos que recién estudiamos. Y el último sería este, que es de una universidad de España, de La Rioja, y es del año 2018 y se titula El Influencer. 2 puntos, herramienta clave en el contexto digital de la publicidad engañosa. Y aquí está también su resumen, las palabras claves, y siempre también esto se repite en inglés, ¿ya? Por eso va como de la mano, un término anglosajón que siempre se ha aceptado internacionalmente. ¿Ya? Entonces, es eso. No es una actividad bastante extensa, como lo ha sido las otras de otras semanas, pero sí es eso, tomar una de las 3 investigaciones que yo les voy a dejar en Classroom, y con esas, ¿cierto?, acá analizarlo según estos elementos. Lo importante es que los tengamos claros, ¿ya? Esta actividad da un poco, da a entender, ¿cierto?, que es importante que el resumen siga una estructura importante, fundamental, así como la noticia, porque da luces después de lo que yo necesito realmente indagar en la investigación en completa, ¿ya? Y bueno. Pueden ocupar este formato también, el formato que está aquí, ¿ya? Se los vamos a dejar, lo pueden hacer en una diapositiva, lo pueden hacer en un Word, como ustedes quieran, y se les haga más fácil, ¿ya? Y bueno, aquí no los vamos a ver en profundidad, pero básicamente son 3 tips, ¿ya?, que sirven para hacer una lectura un poco más acabada de un resumen, e ir entendiendo la dinámica de la construcción precisamente de un abstract, que va a ser lo que vamos a hacer la semana siguiente, ya la que nos toque trabajar. Y ahí ya vamos a entender que hay otros elementos que van a tener que incidir de pronto, ¿cierto?, en los conectores, algunos elementos para poder resumir, y no, porque a veces es un tema que nos cuesta mucho de poder resumir las ideas, sintetizarlas y escribirlas. Bueno, aquí es fundamental esto mismo. Ya, por eso ahí dice que los conceptos más claves son aquellos que se repiten en el título y deben estar expuestos sí o sí en el resumen. ¿Ya? Hay otra idea que habla acerca de la cantidad de palabras, que eso también lo vamos a ver en profundidad la siguiente semana cuando debamos ya escribirlo, porque hay un porcentaje también de acuerdo al tamaño de la investigación que debe estar expuesto por norma en un resumen, ¿ya? Pero como no estamos todavía en profundidad trabajándolo, es como para que lo vayan dimensionando. Pero es que todos tienen como la misma extensión. Exacto. Y aquí aparecen básicamente un poco las mismas partes que nosotros trabajamos y que tienen que estar sí o sí en un resumen de una investigación, que es el contexto, ya los resultados, los instrumentos o la metodología, las conclusiones y las palabras claves. Y finalmente, cierto que dice acá que el tip 3 es que al realizar una lectura cuidadosa de un resumen, puede ayudarme a identificar las ideas principales dentro del artículo, buscando las palabras claves, y poder interpretar de alguna manera aquello que se va a investigar. Y como les digo, esto sí que les va a ser de utilidad en algún momento cuando les den una tarea en la universidad y les digan que tienen que hacer un informe, que tienen que buscar una bibliografía, no sé, de 5 o 6 textos. ¿Y cómo encuentro esos textos? Yéndome al resumen
de estos mismos que sería el abstract que ya les presentamos. Así es que eso sería por esta semana, chiquillos. No sé si alguno tiene alguna duda. Comentario, lo que ¿Comentario? quiera decir. Es primera vez que nos reunimos así, ¿ya? Además, también es primera vez que yo comparto una clase con otro profe, y ahí está Cristian, y que podemos trabajar a la par, que también es súper bueno para nosotros, porque dentro de todo, trabajar en conjunto nos aliviana un poco la carga, ¿ya? Así que, de verdad, agradezco a todos los que se conectaron. Ojalá podamos seguir trabajando de esta manera. Yo sé que tiende a ser un poco más exclusivo, porque no todos tienen el acceso ni la conexión, pero vamos dando también más alternativas. No quiere decir que quienes no se conectaron no van a tener acceso al mismo material que ustedes tuvieron. Sí lo van a tener. Quizás lo que va a faltar va a ser la interacción, pero todos los otros elementos van a estar. ¿Ya? No sé si alguien quiere decir algo para sentir que no estamos dialogando solo los dos con Cristian, y de esa manera se parece un poco más a las clases que tenemos de forma presencial. La Pía escribió en el chat que le gustó la clase. Gracias, Pía. Y eso, chiquillos, porque, a ver, esto igual como lo dijo la profe, nos sirve a nosotros porque es algo difícil que cuando uno es profesional, ¿cierto? Se pueda poner de acuerdo con otro, porque siempre estamos como en vías de repente muy individuales, pero esto es súper bueno porque enriquece el trabajo. Y por eso también tenemos como expectativas de que funcione bien para seguir proyectándonos más adelante juntos, ¿ya? Porque empezamos juntos en algún momento en la biblioteca, no sé si se acuerdan, este curso nos reunimos allá, y ahora aquí, por las casualidades de la vida, estamos acá a distancia, pero a la vez juntos, y vamos a seguir así, ¿ya? Y también va a servir porque entendemos que durante estos días también se les va a informar a los apoderados y ustedes también que la metodología de trabajo, como ha sido hasta antes del receso, va a tener también un cambio que es muy similar a lo que estamos haciendo, ya con otro horario de trabajo, pero eso ya también, como les digo, va a ser informado a los apoderados y seguramente ustedes también con sus profes jefes van a tener alguna instancia donde les van a informar más claramente, pero por ahora es para que se acostumbren, ya este horario también uno entiende que se acuestan súper tarde y hasta nosotros mismos, ya, y nos cuesta de repente levantarnos temprano, pero sirve para tener una sistematicidad y sobre todo para ir enrilándose en este camino de la educación superior o cualquiera de las ramas que les va a servir mucho esta asignatura, ¿ya? Así que, ¿estaríamos, Jessica? No sé. Sí, yo quiero decir algo con respecto a la entrevista. Vuelvo a repetir el tema en si alguien tiene algún problema para enviarla hoy día, me lo haga saber y no se preocupen, chicos. Sí, lo único que uno espera es que no se le junte con otras cosas, ¿ya? Si la envían mañana, si la envían el miércoles, si la envían el viernes, finalmente de alguna manera da lo mismo, porque si ustedes le envían, se dieron el tiempo de hacerlo, está súper bien, ¿ya? Hemos estado revisando sus trabajos y la verdad yo estoy súper contenta con todo lo que han realizado, porque son trabajos muy, muy buenos. Así que hoy día voy a empezar como les dije, a trabajar con comentarios que pueden haber llegado, no sé, desde el viernes 23 en adelante, porque yo el viernes 23 ya desactivé y me di mi semana de receso, y recién lo activé el sábado, ¿ya? Para que sepan si, o sea, voy a empezar a contestar ahora, ¿ya? Eso. Profe. ¿Quién está levantando la manito? Ahí sí. En el caso de que yo no haya visto ninguna serie, ¿qué puedo hacer? Porque yo en verdad que no veo series. Ahí la idea es que tú inventes un personaje. Pues alguien me preguntaba que si, ya, a mí, yo veo una serie, por ejemplo, me decía, y veo una serie de doctores, pero la verdad es que yo no quiero trabajar con el protagonista de esa serie, yo quiero inventar mi propio doctor. Lo haces, inventa tu propio doctor. La idea es que las respuestas sean asociadas a esa comunidad especializada, para poder entender cómo respondería un doctor. O si quiero hablar de un profesor y esas cosas. O si quieres hablar de un profesor, le puedes poner Cristian, por ejemplo, como nombre. Y ahí vas trabajando con tu entrevista.
De ¿Ya? todas las series que hay, yo nunca la he visto, pues tampoco me Sí, va a dar el no tiempo hay de ningún verla. problema, por eso es que aquí es jugar con la imaginación, nada más que eso. Ya. Y creo que alguien igual había preguntado algo por el chat. La Pola dice que... O sea, la quiere Que que lo no va a se entregar, olvide. ningún problema, Pola. Lo entregas atrasado nada más, ¿ya? Vuelvo a reiterar, mientras ustedes lo entreguen, todo está bien. ¿Nada más? Nada ¿No? más. Nos despedimos. Esperamos verlos en la próxima clase, que va a ser en 2 semanas más. Les vamos a avisar con anticipación, obviamente. Y vamos a estar trabajando en conjunto, ¿ya? Tenemos aquí a más de la mitad de lo que es el curso en sí, porque si juntáramos a ambos cursos, si bien estábamos separados en clases presenciales, somos 50, ¿ya? Y aquí hay 27 personas contándonos a nosotros, 2 somos 29, así que está súper bien. Gracias, chicos, por conectarse. Vale, nos vemos. Chao, chao, chicos. Profe, que estén bien. Vale, chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe.